Yes, chicos, el día de hoy continuamos con la unidad número 5, con la sesión número 20, que tiene por tema los animales. Bueno, el día de hoy trataremos de ver qué son los animales, cuáles son sus características, sus tipos y algunas diferencias entre ellos. Comenzamos con los animales. Los animales caminan sobre el planeta Tierra desde hace mucho, pero mucho tiempo, mucho antes que los hombres, y existen cientos de miles de especies. Pero nosotros creemos que los conocemos a todos en realidad, pero la verdad es que no, porque su realidad es que todavía son un misterio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué un misterio? Porque aún no podemos conocer el verdadero comportamiento, sus conductas, su biología, su diversidad de cada uno de ellos en sus diferentes especies. Por eso denominamos a los animales a todos seres vivos capaces de moverse y obviamente que tienen distintas características. Por ejemplo, los hombres son incluidos dentro del grupo de los animales porque, aunque a diferencia de ellos, los hombres, incluyendo a los humanos, tanto hombre como mujer, tienen o poseen la capacidad de pensar y eso es lo único que los diferencia, pero están incluidos dentro de ellos. ¿Cuáles son las características principales de los animales? Vamos a tocar ciertas características principales o generales de los animales. Primero, su organización celular puede ser de tipo eucariota o pluricelular. Cuando hablamos de pluricelular, muchas células, eucariota ya lo hemos explicado. Cuando trabajamos el espectro, tanto en el aspecto nutricional, son heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofos? Que necesitan de alguna u otra forma algún tipo de ingestión. ¿Qué quiere decir algún tipo de gestión? Se tiene que producir un proceso alimenticio. Continuamos. Todos los animales tienen un metabolismo anaeróbico. ¿Qué quiere decir un metabolismo anaeróbico? Estamos hablando de que necesitan respirar oxígeno y sin él obviamente no pueden vivir. Otra característica común de todos los animales es que se reproducen sexualmente, hallándose generalmente un animal macho y un animal hembra en tal dicho proceso. Vale la aclaración. Continuamos. También se trata de seres simétricos. Cuando hablamos de su simetría estamos hablando mayormente de dos tipos, que puede ser tipo radial o tipo bilateral. Obviamente cada tipo se clasifica de diferentes maneras. Ahora, los animales llevan a cabo también diferentes funciones vitales, tales como la alimentación, respiración, circulación, excreción, la respuesta, el movimiento y obviamente también la reproducción. Vamos a ver ahora lo que son tipos de animales. Los animales pueden clasificarse y diferenciarse de diferentes tipos de formas. Podemos clasificarlos obviamente según su tipo de alimentación, su forma de nacer, por tener columna o no columna vertebral, o por el medio en el que viven y se desarrollan por su mismo medio también. Pero también podemos establecer una clasificación según sus hábitos naturales, perdón, según sus hábitos naturales, aunque no es la más utilizada, pero también la vamos a desarrollar. Primero vamos a ver diferentes tipos de estructura, por ejemplo, clasificación por su estructura vertebral. Los animales pueden contar o no contar con una columna vertebral, obviamente dicho. Aquellos animales que tienen columna vertebral se les clasifica como vertebrados, mientras que los que no tienen, obviamente son los invertebrados, son los que no poseen columna vertebral. Animales vertebrados son todos aquellos que, como ya lo hemos tocado, el tema poseen una columna vertebral y además cuentan con una estructura ósea muy compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que sus partes son compuestas y definidas a través de diferentes partes, como por ejemplo las extremidades, el tronco, la cabeza. Siempre poseen un gran porcentaje y algunos hasta poseen cola. Los animales vertebrados también tienen su cuerpo y su piel cubierta. ¿Qué quiere decir esto? Ya está cubierta ya sea por pelo o por plumas, en el caso de las aves, o también por escamas, por ejemplo, en el caso de los pescados, o en algunos reptiles también, o en algunos anfibios, la piel está desnuda, pero usualmente siempre está protegida.
Se estima que en la actualidad existen más de 62.000 tipos diferentes de especies de animales vertebrados. Los animales vertebrados pueden ser clasificados y divididos obviamente en 5 grupos, que son los mamíferos, los peces, las aves, los reptiles y los anfibios. Obviamente cada uno se clasifica y se denomina de manera muy diferente, como por ejemplo tenemos los mamíferos, perdón, que conforman una gran parte del cuerpo de los animales terrestres. Lo que los diferencia de los demás vertebrados es que generalmente están cubiertos y protegidos por pelo. Es una identificación muy propia de ellos. En la mayoría de las especies, las hembras cuentan con mamas, que les permite generar la leche para amamantar o alimentar a sus crías, desde que éstas son recién nacidas hasta que ya tienen una edad en donde pueden buscar y digerir sus propios alimentos. Son características propias de los mamíferos. Por ejemplo, otra cualidad de los mamíferos es su mandíbula, ya que poseen lo que se conoce como hueso dentario. ¿Y qué es el hueso dentario? El hueso dentario es el que tiene la característica de influir mucho en lo que es la alimentación. Ahora, también es una característica de casi todas las especies mamíferas, incluido el ser humano, disponer obviamente lo que son de los huesos en la parte interna del oído llamado martillo, yunque y estivo, que son los que forman los diferentes tipos de audición dentro del oído. Ahora, otra característica muy obvia de los mamíferos es que se le conoce como la homeostasis térmica. ¿Qué es esto? Esto es la característica de los mamíferos que le permite regular la temperatura y el flujo de la sangre, con el objetivo de mantener una temperatura interna promedio en su cuerpo y irla aumentando dependiendo de la variación en función del medio ambiente en el que se encuentren ubicados. Ahora sí continuamos con los peces. Los peces se diferencian de los animales vertebrados ya que poseen diferentes mecanismos de respiración, ya sean debajo del agua como por ejemplo a través de las branquias, por las cuales absorben el oxígeno disuelto en el agua. Vale la aclaración. Ahora, los peces siempre se caracterizan por poseer escamas, que son las que recubren todo el cuerpo y disponen las aletas en lugar de extremidades, las cuales siempre les van a permitir moverse dentro del medio acuático. Al contrario de los mamíferos, como lo opuesto, los peces siempre van a regularizar su temperatura interna y la de su sangre en función a la de temperatura de su medio ambiente. ¿Qué quiere decir? En función a la temperatura del agua en el que estén ubicados. A esto lo denominamos ectotermia. Es muy diferente al término que hemos tocado con anterioridad. Luego de los peces también encontramos dentro las aves. Las aves son seres vivos de sangre caliente. ¿Por qué? Porque poseen una estructura ósea interna con extremidades superiores e inferiores, además una columna vertebral. Pero pueden saltar, caminar, y aunque sus extremidades inferiores no están especialmente muy desarrolladas, que digamos, para estas actividades, son más destacados por su capacidad de volar gracias a sus alas. Aunque no todas las aves pueden utilizar sus alas para volar, vale la aclaración. En algunas solo pueden lograr largos saltos, grandes saltos, como por ejemplo tenemos aquí a las gallinas o hasta algunos patos. En la mayoría de las especies, su cuerpo de las aves está recubierto por plumas, ya sea con distintos colores o diferentes tipos de texturas. Incluso algunas presentan diseños con capacidad de camuflaje como protección frente a sus diferentes tipos de depredadores que puedan estar en su medio ambiente. Ahora, su forma de reproducción es mediante huevos e incubación, vale la aclaración. Continuamos ahora con los reptiles. Los reptiles son animales vertebrados cuyo cuerpo está principalmente siempre recubierto por las escamas, que son su característica de protección. Poseen extremidades potentes, obvio que sí, y un sistema de reproducción mediante huevos con cascarón. Miren, es diferente. Uno estamos hablando de huevos de incubación y ahora estamos tocando el tema de huevos en cascarón. Se han adaptado mucho siempre los reptiles a la vida terrestre y han desarrollado mecanismos de defensa y además buenos pulmones, camuflaje y además un sistema sanguíneo circulatorio doble. Pero tienen una característica, ellos pueden desarrollarse en un medio ambiente acuático como un medio ambiente terrestre. Ahora, también tienen la capacidad de regular su temperatura interna, adaptándose siempre a las diferentes fuentes de calor que se encuentren en su medio en forma externa. ¿Qué quiere decir esto? Que son ectotérmicos, por lo que para calentar su cuerpo
Se tumban al sol durante varias horas y mientras que para enfriarse requieren resguardo de la sombra, huenes condrijos tienen que estar bien ocultos para poder enfriar y ir botando los diferentes grados de temperatura. Ahora continuamos con lo que son los anfibios. Los anfibios, a diferencia, a diferencia de los reptiles, una de sus características de los anfibios que simplemente resulta única y llamativa es mientras que en su fase larvaria, ¿qué quiere decir esto? Cuando cuenta con un tipo de respiración muy similar a la de los peces, pueden respirar debajo del agua, mientras que cuando llegan a su fase de vida adulta, desarrollan respiración pulmonar terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos están pequeños, tienen la capacidad de respirar mucho más tiempo sobre debajo del agua. Y una vez que crecen, como en el caso de las ranas, tienen la facilidad de respirar con mayor duración a través del aire terrestre, no acuático. Ya dejan del medio acuático y pasan al medio terrestre. Algunos anfibios han desarrollado mecanismos de defensa complejos para combatir a sus depredadores, obviamente. Por ejemplo, muchos presentan glándulas venenosas en su piel. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a sus diferentes interacciones con su medio ambiente, ellos como métodos de protección en su piel desarrollan diferentes glándulas, las cuales les permite soltar diferentes tipos de venenos para que al momento que algún depredador llegue a tener contacto con ellos poder tener una victoria. Ahora, los anfibios también realizan diferentes tipos de respiración. Y esto es a lo que denominamos diferentes respiraciones, una respiración también de manera anaeróbica. Ahora, continuamos con los animales invertebrados. Ya vimos los animales vertebrados. Los animales invertebrados son, al contrario de los vertebrados, son aquellos obviamente que no poseen una estructura ósea ni columna vertebral. Muchos de estos animales son pequeños y otros disponen de conchas o caparazones como hogar o protección, ya sea que resultan muy vulnerables ante el medio ambiente y tienen que buscar la forma de sustentar su vida. Al no estar organizados con una estructura ósea, no es posible identificar las partes de su cuerpo de esta manera. Muchas especies de animales invertebrados siempre están protegidos por caparazones o bien diferentes tipos de estructura de exoesqueletos. Ahora, representan siempre aproximadamente el 95% de las especies de animales en el planeta Tierra y no tienen la capacidad de colonización o adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen la capacidad de invadir o formar diferentes tipos de estructuras. Vamos ahora con la clasificación según su alimentación. Existen tres formas de alimentación primaria en las cuales podemos diferenciar y clasificar a los animales, como por ejemplo tenemos los herbívoros, carnívoros y omnívoros. Denominamos herbívoros a todo aquello animal cuyo alimento principal se compone de plantas, vegetales, hierbas, frutos, derivados, principalmente de plantas y vegetación entre sí. Es posible que algunas especies animales tengan más orientación en ingerir de forma principal o preferir cierto alimento en particular, aunque en su gran mayoría los herbívoros siempre se alimentan de una gran variedad de hojas, frutos y plantas de todo tipo de especies. Vamos con los carnívoros. Son aquellos que basan su dieta principal en carne. Obviamente son los que forman la parte dominante dentro de la cadena alimenticia que la veremos en la siguiente clase. Hay carnívoros, como el caso particular de las hienas, que realizan caza grupal de depredación, que también aprovechan de carroña, incluso robando alimentos a otros depredadores, pero obviamente su aporte nutricional diario se basa en el consumo de carne de dos formas, ya sea por depredación o por carroña. A eso nos referimos cuando trabajamos animales carnívoros. Y animales omnívoros son aquellos animales que se alimentan tanto de vegetales y plantas como también de insectos. Su estómago no está adaptado especialmente o diseñado para digerir un grupo de alimento en particular. El ser humano, de forma general, también se clasifica como omnívoro. Continuamos con la clasificación según su reproducción, que pueden ser ovíparos, vivíparos, y según sus hábitos naturales, que pueden ser salvajes, de granja o domésticos. Obviamente varía. Y
Más adelante les estoy mostrando una lista de 30 diferentes tipos de animales, ya sean vertebrados o invertebrados que muchos conocemos, ya sea perro, gato, mono, león, elefante, pantera, tales vertebrados como invertebrados que pueden ser un pulpo, una abeja, una hormiga, una mosca, un caracol, una araña. Ahora, aquí hay algo muy importante. Chicos, van a tener que realizar obviamente su resumen y para finalizar van a tener que responder esas preguntas.